Imagínate esto. Estás en un barco de madera, en medio de un mar gigante, sin saber si vas a llegar a algún lugar o si simplemente vas a caerte por el borde del mundo. Así pensaban muchas personas en 1492. De verdad creían que si navegabas demasiado lejos, podías caer al vacío o que te comería un monstruo marino. Porque en esa época casi nadie sabía cómo era el mundo. Muchos creían que la Tierra era plana o que estaba llena de peligros más allá de lo conocido. En los mapas ponían dibujos de serpientes gigantes, dragones y criaturas con muchas cabezas. Y nadie quería ir hacia allá, excepto un tipo llamado Cristóbal Colón. Colón no era un genio ni un noble, era un navegante testarudo que decía tener una idea loca, que podía llegar a Asia y traer riquezas si iba por el otro lado del océano. Al principio nadie le creyó. Recorrió varios reinos, tocó muchas puertas y todas se cerraron, hasta que llegó a España. Ahí convenció a los reyes católicos, Isabel y Fernando, diciéndoles que podía encontrar oro, especias y tierras nuevas para su corona. Pero aquí viene lo curioso. No tenía dinero para hacer el viaje, ni tripulación profesional, así que juntó lo que pudo. La mayoría de los que se subieron a sus barcos eran campesinos sin nada que perder. Muchos eran presos a los que se les perdonó la cárcel si iban en el viaje, gente desesperada buscando una nueva oportunidad. La noche antes de ver tierra, nadie dormía. Tenían miedo, dudas, hambre. Llevaban meses navegando sin saber si todo era un error. Lo que no sabían era que estaban a punto de cambiar el mundo. Y esa es la historia que casi nunca nos cuentan. Antes de que Colón partiera, Europa vivía en una burbuja. No sabían casi nada del mundo más allá de sus fronteras. Para ellos, el planeta era mucho más pequeño de lo que en realidad es. Pensaban que después de Europa venía el mar, y luego Asia, nada más. No sabían que existían otros continentes, y si alguien lo sospechaba, no tenía pruebas. Los mapas eran más fantasía que ciencia. Muchos se copiaban de antiguos escritos, llenos de errores. Había islas que no existían, criaturas marinas imaginarias y zonas marcadas como inexplorables. El miedo venía de la ignorancia. La gente creía en monstruos marinos, remolinos que tragaban barcos enteros y hasta océanos que hervían. Y no era solo el pueblo, también lo creían personas educadas, porque en ese tiempo lo desconocido era igual a peligroso. Pero no todo era miedo. Había algo más fuerte, el deseo de riqueza. En Asia había cosas que Europa quería desesperadamente. Especias, telas finas, oro. Lo difícil era llegar hasta allá. Por tierra era un viaje larguísimo, lleno de obstáculos y guerras. Por eso las potencias europeas buscaban rutas alternativas. Mientras tanto, en América ya existían civilizaciones avanzadas, pueblos que construían ciudades enormes, estudiaban las estrellas y vivían con sus propias culturas. Pero en Europa nadie hablaba de eso, no tenían idea. Para ellos, lo único que importaba era Asia y lo que podían sacar de ella. Colón usó esa ambición a su favor. Les vendió la idea de que podía llegar más rápido y más barato. Les pintó un mapa que no existía y convenció a los reyes con promesas de riquezas y gloria. Y lo lograron, no porque sabían a dónde iban, sino porque estaban desesperados por encontrar algo que los hiciera más poderosos que los demás reinos. Y aquí hay un detalle que pocos mencionan. La mayoría de europeos ni siquiera tenían contacto directo con otras culturas. Vivían con lo que la iglesia o la nobleza les decía. Entonces, cuando alguien hablaba de otros pueblos, los imaginaban como bárbaros o monstruos. No sabían que al otro lado del océano vivían millones de personas con lenguas propias, historias ricas y conocimientos complejos. La idea de descubrir un nuevo mundo les sonaba fantasía. Pero si eso significaba oro, poder o fama, estaban dispuestos a intentarlo. El mundo no necesitaba mapas perfectos, solo una excusa para ir más allá. Así que Colón no solo navegó con barcos, navegó con una mentira útil,
Un plan arriesgado y la esperanza de que al otro lado hubiera algo, lo que fuera. Porque en esa época la ignorancia era el combustible más poderoso para cambiar la historia. Y no lo olvides, mientras en Europa se debatían sobre si existía el fin del mundo, en América ya existían ciudades más limpias que las europeas, rutas comerciales bien organizadas, templos, astronomía y agricultura avanzada. Pero nada de eso estaba en los mapas. Para los europeos, lo desconocido no era solo un lugar sin nombre, era una oportunidad para escribir su propia versión de la historia. Así que, con mapas incompletos, ideas equivocadas y mucha ambición, se lanzaron al océano sin saber que estaban a punto de abrir una puerta que nunca se podría cerrar. Todo lo que vino después empezó ahí, con mapas llenos de errores, promesas exageradas y un continente del que nadie hablaba, porque no sabían que estaba ahí. Cristóbal Colón es uno de esos nombres que todos hemos escuchado desde niños, pero muy pocos saben quién era realmente. ¿Un explorador valiente? ¿Un visionario? ¿O alguien que supo venderse muy bien? Colón no era rico ni noble. Nació en Génova, una ciudad portuaria, y desde joven soñaba con barcos y mapas. Pero también era muy terco. Cuando decía que algo era posible, nadie podía hacerlo cambiar de idea. Y eso, para bien o para mal, fue lo que lo llevó a cruzar el océano. Pero hablemos de cosas que no te cuentan en la escuela. Por ejemplo, ¿sabías que Colón era tan obsesivo que no le decía la distancia real que recorrían a su tripulación? Anotaba en su diario una cifra menor para que no entraran en pánico. Les mentía para que no quisieran volver. O esto, antes de convencer a los reyes católicos, Colón fue rechazado por Portugal, Inglaterra y Francia. Todos pensaban que su plan era absurdo. Y cuando por fin logró la audiencia en España, no fue por mérito, sino porque la reina Isabel estaba en plena campaña militar y necesitaba buenas noticias. A Colón lo recibieron como último recurso. Otra microhistoria que casi nadie cuenta. Cuando llegaron al Nuevo Mundo, Colón no pensó que había descubierto un nuevo continente. Juraba que estaba en Asia. Incluso cuando vio gente completamente distinta, pensó que eran indios porque creía estar cerca de la India. Y aquí viene la parte más polémica. Colón no fue un simple explorador, fue nombrado virrey con poder total sobre las nuevas tierras. Y muchos relatos dicen que abusó de ese poder. Hay registros de castigos brutales, esclavitud y saqueo. Incluso otros españoles empezaron a quejarse de su comportamiento. Una vez, cuando los indígenas dejaron de darle oro, Colón montó una escena. Predijo un eclipse lunar gracias a un libro de astronomía y dijo que Dios oscurecería la luna si no lo obedecían. Cuando la luna se puso roja, los indígenas asustados volvieron a obedecerlo. Usó la ciencia como truco de magia. También hay cartas donde Colón habla de los indígenas como personas que se podrían convertir fácilmente en esclavos. Desde el primer viaje ya tenía en mente explotarlos. Su obsesión no era solo llegar, era quedarse y controlar. Y lo más impactante, cuando fue acusado por otros colonos de abusos y corrupción, los propios reyes católicos lo mandaron arrestar. Volvió a España encadenado. Sí, el mismo hombre al que le hicieron monumentos terminó preso. Pero eso no lo borró de la historia. Al contrario, con los años se convirtió en leyenda. La historia que nos contaron lo pintó como un héroe limpio, cuando en realidad fue una figura mucho más compleja y oscura. Así era Colón, no solo el que cruzó el océano, sino el que sabía manipular, mentir y usar todo a su favor. Un personaje que, como muchos grandes nombres de la historia, tiene luces, pero también muchas sombras. La noche del 11 de octubre de 1492 fue todo menos tranquila. Después de más de 2 meses en alta mar, los hombres estaban al límite. El miedo ya no era a los monstruos marinos, ahora era a morir de hambre o a volverse locos en medio del mar infinito.
Muchos estaban convencidos de que Colón los había llevado a una trampa. Algunos habían empezado a planear volver a la fuerza. Hubo discusiones, amenazas y un ambiente que se podía cortar con un cuchillo. Pero esa noche algo cambió. Rodrigo de Triana, un marinero andaluz, gritó desde lo alto del barco: ¡Tierra! Lo había visto antes que nadie. Pero, ¿sabías que Colón nunca le reconoció oficialmente ese descubrimiento? En su diario, Colón escribió que él mismo había visto una luz extraña unas horas antes, como una especie de llama flotando en la oscuridad. Y gracias a eso se quedó con el mérito y con la recompensa prometida por los reyes católicos. ¿Qué fue esa luz? Algunos creen que era fuego de campamento en la costa. Otros dicen que fue pura invención para quedarse con la gloria. Pero en esa época, incluso una luz misteriosa en el mar era interpretada como señal divina o brujería. Cuando finalmente vieron la tierra al amanecer, no gritaron de alegría como en las películas. Estaban agotados, deshidratados, con los pies hinchados y la piel quemada por el sol. Muchos lloraron, otros se arrodillaron y algunos simplemente no podían creerlo. Nadie sabía en realidad dónde estaban. No llegaron a playas vírgenes como se ve en los dibujos escolares. Lo que encontraron fue una isla habitada, con personas que los miraban con la misma sorpresa. Los taínos salieron a ver los barcos flotantes sin saber que su destino acababa de cambiar para siempre. Colón bajó con una cruz y una bandera. Los taínos bajaron sin armas. Ese momento fue silencioso, pero cargado de tensión. Nadie hablaba el mismo idioma, solo se miraban. Y hay más. Esa isla no tenía un nombre europeo. Los taínos la llamaban Guanajaní, pero Colón, sin preguntar, la renombró como San Salvador. Ese fue el primer acto simbólico de todo lo que vendría después: tomar algo que ya existía y rebautizarlo como si fuera nuevo. Otro detalle curioso: durante esa madrugada, algunos hombres juraron haber escuchado tambores a lo lejos. Colón lo anotó en sus escritos, aunque nunca se confirmó. ¿Eran sonidos reales o el efecto del cansancio y la paranoia después de tantos días sin tierra? Lo cierto es que esa noche marcó el fin de una era y el comienzo de otra, el momento exacto en que un continente fue encontrado por quienes no sabían que ya estaba habitado. El 12 de octubre de 1492 no fue solo un día histórico, fue el primer día de un malentendido gigante. Cuando los barcos de Colón llegaron a la costa, los taínos, el pueblo que vivía en esa isla, se acercaron sin miedo. Eran personas con piel cobriza, casi desnudos, decorados con collares de colores y plumas. Sonreían, pensaban que esos hombres venían del cielo. Y Colón pensaba que ellos eran parte de Asia. Literalmente no entendían nada el uno del otro. Ese primer contacto fue pacífico. Los taínos ofrecieron comida, agua y regalos. Tocaban la ropa de los españoles, fascinados por el metal y los objetos brillantes. Pero mientras los indígenas veían curiosidad, Colón veía oportunidad. En sus diarios escribió que los taínos eran tan inocentes que se les puede hacer lo que se quiera y que serían buenos sirvientes. Sí, en el primer día ya estaba pensando en cómo usarlos, no como aliados, sino como recurso. Uno de los momentos más extraños fue cuando Colón intentó leerles un documento legal, un requerimiento en latín que decía que ahora estaban bajo el dominio del rey de España, como si eso sirviera de algo. Los taínos no hablaban español, no sabían lo que era un rey, ni entendían por qué esos hombres pensaban que podían tomar algo que ya tenía dueño. Pero lo más fuerte fue el choque de creencias. Para los taínos, la tierra no se podía poseer. Era algo compartido, como el aire o el sol. Para los españoles, la tierra era un trofeo que se podía conquistar, dividir, vender. Durante esos primeros días hubo regalos, intercambios, pero también hubo robo.
Algunos españoles tomaron objetos de los pobladores, otros aprovecharon la confusión para llevarse lo que querían. Y aunque los taínos no respondieron con violencia al principio, empezaron a darse cuenta de que algo no iba bien. Imagina ver a extraños llegar a tu casa, sonreírte, pero al mismo tiempo medir tu valor como si fueras un animal. Ese fue el primer contacto. Sonrisas en la superficie, pero detrás dos mundos completamente opuestos chocando sin darse cuenta. Colón escribió que había visto oro en los adornos de los taínos, y eso fue todo lo que necesitó. Su mente ya no pensaba en mapas ni en descubrimientos, ahora pensaba en minas, en rutas de explotación, en cómo llevar más barcos. El descubrimiento había durado pocas horas, lo que venía era la conquista. Muchos taínos empezaron a copiar los gestos de los españoles, imitaban sus palabras, se reían de sus armas y tocaban los metales como si fueran juguetes. Pero para los europeos eso no era un juego. Cada sonrisa era vista como sumisión, cada regalo como un signo de obediencia. Y hay algo que incomoda, pero es real. Uno de los primeros pensamientos de Colón fue: ¿cuántos de ellos cabrían en un barco? Lo escribió. Quería llevárselos como prueba, como trofeos vivos. De hecho, en el primer viaje se llevó a varios de ellos a la fuerza. Para los taínos, el mar era un espacio sagrado, lleno de leyendas y respeto. Ver que sus hermanos eran subidos a esas naves sin explicación fue desconcertante. Pero todavía no entendían del todo lo que estaba pasando. Los españoles, por otro lado, lo anotaban todo. Cuánto pesaban los adornos, qué comían los locales, cómo eran sus casas. Estaban catalogando una civilización como si fuera un zoológico. No era un encuentro entre iguales, era una evaluación. Y lo más irónico, muchos taínos ayudaron a los españoles a explorar otras islas. Les mostraban caminos, les daban comida, los guiaban. Pensaban que estaban haciendo nuevos amigos. Ese fue el error más costoso, porque mientras unos daban la bienvenida, otros ya estaban planeando quedarse. Durante siglos, a lo que pasó en 1492 se le llamó descubrimiento. Pero, ¿cómo se descubre algo que ya estaba habitado por millones de personas? Es como si alguien entrara a tu casa, la declarara nueva y luego te dijera que ahora todo le pertenece. La palabra descubrimiento no es inocente. Fue usada para justificar la toma de tierras, la conversión forzada y la imposición de una cultura sobre otra. Fue una forma elegante de contar la historia desde el punto de vista del que llegó, y no del que ya estaba ahí. Cuando Colón y sus hombres llegaron, no lo hicieron como turistas. Venían con armas, con intención de quedarse, de extraer recursos, de imponer su religión y su forma de vivir. Y aunque al principio hubo intercambio y curiosidad, pronto llegaron los abusos. Colón ordenó buscar oro desde el primer momento. El que no entregaba suficiente era castigado. A muchos les cortaron las manos. Otros fueron esclavizados o asesinados. Eso no es una leyenda. Está en los documentos, en las cartas, en los diarios. Incluso otros españoles que viajaron después escribieron sobre los abusos. Bartolomé de las Casas, un fraile que estuvo allí, dijo que lo que se hizo fue tan terrible que parecía obra del mismo demonio. Para los pueblos indígenas, lo que vivieron fue una invasión, una irrupción violenta que transformó todo. Su lengua, su religión, su forma de vida. Muchos murieron por enfermedades traídas de Europa, otras veces por guerras o castigos. Y lo más triste, muchas de esas culturas fueron borradas. Tradiciones enteras desaparecieron. Y durante siglos, esa historia fue contada como una hazaña. Incluso hoy, muchas personas siguen celebrando el 12 de octubre como el Día de la Raza o Día del Descubrimiento. Pero para muchas comunidades indígenas, esa fecha representa dolor, pérdida y el inicio de siglos de opresión. Hay estatuas de Colón en plazas del mundo, pero también hay protestas que piden quitarlas. No para borrar la historia, sino para contarla completa.
Porque un monumento no debe celebrar solo la llegada, debe recordar también lo que se perdió. Reconocer que fue una invasión no es odiar la historia, es mirarla sin filtros. Entender que lo que ocurrió fue el choque brutal entre dos formas de ver el mundo, una que venía con hambre de conquista y otra que no estaba lista para ser arrasada. Y tal vez esa sea la verdadera lección, que la historia no debe contarse desde el poder, sino desde la verdad, porque no se trata de cambiar el pasado, sino de aprender de él. Entonces, ¿fue un descubrimiento? Sí, para los europeos. ¿Fue una invasión? También. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo importante es no olvidar ninguna.